Bienvenidos al canal Sunilovers. El día de hoy vivimos el primer día de vacunación aquí en la Ciudad de México y la verdad es que tuve algunos momentos bastante placenteros. Es un poco estresante vivir la experiencia, ya que hay muchísima gente que está esperando la vacunación y sobre todo como son adultos mayores, algunos van en silla de ruedas, otros no pueden caminar muy bien, entonces hay que tener muchísimo cuidado al estar cerca. En mi experiencia, pues tuve que acompañar a 3 de los adultos mayores de mi familia. Así es que les voy a comentar algunas cosas que yo siento que podrían ayudarles para que ustedes, si van a ir en esta campaña de vacunación o en la siguiente por las edades que están manejando, pues tengan como que un poquito más el panorama real de lo que va a pasar y que no se sientan tan ansiosos porque de repente eso nos entorpece. Estuve viendo y hay muchísima gente que está apoyando, son muchísimos los sectores por parte del gobierno, cada uno tiene su función. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudarles? Bueno, pues les voy a contar qué es lo que necesitan y qué es lo que no necesitan para que así ustedes estén preparados. Lo primero que nos piden es el INE, eso sí lo tiene que llevar el adulto mayor. Aquí el primer día de vacunación, estoy hablando de la delegación Coajimalpa, la gente se empezó a formar desde las 5 de la mañana, cosa que avisaron en los medios de comunicación que no debíamos de hacer. ¿Por qué? Porque se abrió el centro de vacunación hasta las 9 de la mañana. Entonces, esas 4 horas innecesarias de estar reunidos, lo único que pueden provocar son más contagios. Número 2, al abrirse el espacio a las 9 de la mañana se repartieron fichas. Estas fichas no hay nada de apartados, etcétera, porque se las dan exclusivamente al adulto mayor. No puede haber personas que vayan a apartar lugares ni nada, porque si pasan a tu lugar y no está el adulto mayor ahí, no te van a dar la ficha. Sí hay que tomar esa parte en cuenta y solamente llevar un acompañante por adulto. Dicho esto, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para que podamos llevar a nuestros viejitos a vacunar? Número 1, deben de ir ya desayunados porque se van a tardar un rato y ahorita les voy a explicar el por qué. Y deben de ir bien hidratados. La infraestructura que tiene México o que tienen estos centros de vacunación no es extraordinaria. Todo lo contrario al trabajo que están haciendo las personas que están ahí. Eso sí es, pero de verdad para aplaudirse, y ahorita les voy a ir platicando cómo fue el proceso y por qué les digo que es un excelente trabajo. Nada más que hablando de la infraestructura nos hace falta mucho porque se están acondicionando en este caso escuelas y ahí pues sí se notó un poco el retraso al empezar a hacer la vacunación. No es lo mismo a los centros de salud. En este caso yo tengo la experiencia, fui al centro de salud ubicado en la Avenida Juárez y estuvo muy bien la atención. También tengo reporte de que en el Seguro Social, en la Clínica 42 del IMSS, hubo muy buen servicio también. ¿Por qué? Porque ya el personal de salud, pues bueno, tiene su horario y tiene las instalaciones necesarias para hacer la vacunación. En otros lugares como en la escuela Calpilli hubo algunos problemas, empezaron muy tarde. Yo en el centro de salud, una tía reportó que su ficha era la número 53 y nosotros en ese mismo momento estábamos ya por pasar la ficha 287. Entonces sí varía mucho y supongo que se va a corregir en estos días y es porque apenas estaba condicionando el hecho de dónde se iban a poner las vacunas, cómo se estaba organizando el personal de salud, y aquí les voy a platicar todas las personas que yo vi involucradas en el proceso. Había gente de Protección Civil, Seguridad Pública, había gente del Ejército, había personal de salud propio del lugar de vacunación, había personal de salud de Gobernación, había gente de el gobierno de la Ciudad de México que estaba apoyando. Esos eran dos grupos, de hecho los identifican porque tienen chaleco verde y chaleco color vino. Y estas personas son las que te están orientando y te están diciendo, bueno, vas a hacer esto, tal día te toca, y te resuelven todas tus dudas. También te dicen en qué módulos te toca o dónde puedes acudir. En este caso la indicación fue que están vacunando en este primer día a personas de la A a la G de su primer apellido y pueden acudir a cualquiera de los módulos dentro de la demarcación. Acudiendo al módulo, ¿qué es lo primero que te van a pedir? Bueno, ahí te vas a formar.
esa primera fila o única fila que se debería de hacer es exclusivamente para que te den una ficha. Esta ficha te la van a dar con la credencial del INE del adulto mayor y su presencia. Ahí nada más te van a dar esa ficha y te van a dar la hora de tu cita. Así conforme vayan llegando las personas, bueno, te van a decir, mira, te toca tal hora, tal hora, tal hora y así sucesivamente. Si ya dándote la hora de tu cita falta todavía un poco de tiempo para que pases, bueno, te puedes retirar a tu domicilio o lo ideal sería eso, que te retiras a tu domicilio, porque la sucursal o el lugar de vacunación está muy cerca, así es que pues se supone que no te va a provocar ningún problema. Eso es para que no haya un cúmulo de gente y no provoquemos más contagios, sobre todo porque los adultos mayores van acompañados de un familiar y esto es muy común y muy entendible porque muchos de los viejitos pues no se pueden trasladar o no se pueden mover con la facilidad que se necesitaría para los centros de salud o los lugares que están acondicionando para la vacuna. Ya una vez que llegas en el horario de tu cita, ellos te pasan a una carpa o módulo que es donde te toman tus datos. Te van a escribir tu nombre, dirección, teléfonos de contacto, en este caso son 2, un celular y uno de casa. Te van a preguntar obviamente si tienes hipertensión, obesidad, diabetes, problemas renales y algunas otras enfermedades que engloban ahí donde tienen el primer filtro. Una vez que ya pasaste ese filtro, bueno, te forman así conforme van pasando las fichas. De ahí el personal médico es el que te va a acompañar a un siguiente filtro. Ese filtro les van a tomar la temperatura y les van a dar gel antibacterial para que puedan pasar ya al módulo de vacunación. Una vez dentro del módulo de vacunación, y esto ahí yo ya no lo pude ver porque obviamente pues no pasé con el adulto mayor, me platican que primero, bueno, les vuelven a tomar algunos datos y después los pasan a otra sala. En esa sala les van a explicar paso por paso, bueno, le voy a poner la vacuna, puede ser que usted más adelante, después de ponerse la vacuna, sienta que tiene dolor muscular, puede presentar fiebre, puede presentar inflamación. Y ya les dan la indicación a cada uno de los pacientes. Los van a pasar a otro módulo donde los van a infiltrar con la vacuna. De ahí ya los van a pasar a un último módulo que es una sala de espera donde están guardando sana distancia, donde les explican que el hecho de ponerte la vacuna no quiere decir que ya no vayas a usar el cubrebocas. ¿Por qué? Porque todavía te falta un refuerzo, además de que eso no es garantía de que no te vayas a enfermar. Lo único que vamos a prevenir es que tengamos una enfermedad con síntomas muy severos y que pueda llegar a un problema de urgencia. Debemos de seguir utilizando el cubrebocas porque además el grueso de la población no está vacunado. Simplemente estamos previniendo a las personas de mayor riesgo y de ahí se va a ir avanzando poco a poco. Una vez que ya se les puso la inyección, los pasan a esta sala de espera y en esa sala de espera se tienen que pasar de 15 minutos a 30 minutos. Esto es para que puedan estarlos revisando los médicos. Hay médicos ahí de guardia que están atentos a cualquier reacción alérgica o alguna variación en su estado de salud en ese momento. Una vez pasados los 30 minutos, ya se ayuda al paciente a salir del módulo de vacunación y se le entrega a su acompañante. Y eso sería todo. Ahora, documentos. ¿Qué documentos debo de llevar? Simplemente están pidiendo el INE. Por precaución, yo les sugiero que lleven su hoja. Esta hojita, que es la que te dan como comprobante en la página de internet cuando te registras. Al principio la estaban pidiendo, ahora ya no la están pidiendo, pero por si las dudas, si la tienes, mejor llévala. Y ya, es todo lo que te van a pedir. No te van a pedir comprobante de domicilio porque todo lo van a comprobar a través de tu INE. Una vez que sales del módulo, te van a dar este papelito que es un comprobante. Y aquí te dice qué tipo de vacuna te dieron. Y te dicen que de 2 a 3 meses va a ser el refuerzo de la segunda dosis de la vacuna. Por último, no me resta más que agradecer a todas las instituciones que están involucradas en este gran trabajo. Gente del sector salud, tanto de gobierno como local, gente de protección civil, de protección pública,
toda la gente que está aquí inmiscuida y más que nada que se ve que está poniendo mucho de su parte, no están haciendo nada más la chamba por hacerla. Sobre todo me llamó muchísimo la atención cuando llegamos en la mañana, había muchas doctoras muy jovencitas y la verdad con toda la paciencia del mundo le estaban tomando los datos a las personas mayores. Además, el trabajo con las personas mayores pues sabemos que tiene que ser más a detalle porque de repente se olvidan de algunas cosas o tienen dificultad para expresarse. Y no nada más lo físico, ¿no? Sino el hecho de lo mental que ya no están tan lúcidos. Entonces, esa parte, la verdad, mil aplausos, mil gracias porque están haciendo un gran trabajo. Y también a toda la gente que está ahí cuidando, por ejemplo, como son muchas escuelas o muchas vialidades rápidas, hay mucha gente involucrada y no solamente la gente que está a cargo, sino también la ciudadanía en general, pues está involucrando y, por ejemplo, ya empezaron a reducir la velocidad en esas vías rápidas. Algunos de los doctores les llevaron aguas y todo porque el sol estaba tremendamente fuerte. También tengan sus precauciones. Si son lugares que no tienen sombra, lleven alguna sombrilla. Si el adulto mayor no puede caminar bien, llévenlo en silla de ruedas o lleven un banquito. Porque si es mínimo se van a tardar 1 hora de que entre su paciente a que se lo entreguen, se van a tardar 1 hora. Entonces tomen eso en cuenta, que sus tiempos pues coincidan con eso, que estén libres, que no lleven prisa. Es muy importante que tengamos paciencia porque si vamos de manera prepotente y nos portamos mal con esas personas que están haciendo un gran trabajo, puede ser que entorpezcamos ese trabajo que están haciendo y que al siguiente paciente pues ya no le presten tanta atención porque nosotros estamos ahí. ¿Sale? Vamos a poner todo de nuestra parte para que salga bien, para que el proceso sea rápido, para que el proceso sea agradable también y que de esta manera podamos ir aprendiendo cómo agilizarlo y cómo ser más productivos en este aspecto y así puedan ser cada vez más personas las que estén ya vacunadas y que pronto salgamos de esta enfermedad. Y gracias en serio a todos porque desde la persona que está haciendo la limpieza, como estas chicas hermosas que me dejaron tomarles una foto, como el personal de seguridad, de verdad están haciendo un gran trabajo. Hay muchísima gente detrás de todo esto, entonces nosotros vamos a sumar y traten de portarse lo mejor posible, de atender las indicaciones. La verdad es que están siendo pero muy claros en las indicaciones. Entonces, por favor, no vayan y se formen horas y horas y horas. Las vacunas son suficientes. Por eso no mandaron a toda la Ciudad de México, no mandaron delegaciones tan grandes. Empezaron por delegaciones pequeñas para poder llegar a toda la población. No se van a quedar sin vacuna, vamos a ir poco a poco, pero por favor respeten esa parte y de verdad muchísimas gracias. Si te gustó este video, puedes darme un like, pueden suscribirse en la parte de abajo y si no, por lo menos por favor compartan este video para que las personas que van a ir a los centros de vacunación pues estén un poquito más informadas. Y no porque no estén dando la información clara, sino porque esta información es del proceso poco a poco de cómo se está haciendo ya de manera real en el centro de vacunación y pues ustedes ya tengan todas sus dudas despejadas. De todas maneras, aquí abajo les voy a dejar el link de una entrevista que dio un doctor que yo tengo el placer de conocer, a quien admiro mucho y que dio información muy clara en un noticiero. Se los voy a dejar aquí abajo, ¿sale? Muchas gracias por verme y por favor cuídense mucho. Bye bye.